Gracias a Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Continuamos hoy en el capítulo 6, pero ya en su cuarta parte, relacionado con los hechos seguros para la gracia. Habíamos ya iniciado el estudio sobre los versículos del 5 al 10, considerando las implicaciones de nuestra muerte y resurrección con Jesús. Y referente a esto, quiero hoy iniciar con un comentario de Spurgeon. Refiriéndose al pecado, él dice: la maldad entra en nosotros ahora como un intruso y un extraño, y obran estragos en nuestra vida, pero no permanece en nosotros en el trono. Es un extranjero, despreciado y no más honrado ni disfrutado. Estamos muertos al poder reinante del pecado. Este es precisamente uno de los comentarios que nos muestra que definitivamente cuando nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, cuando nuestra vida cambió, cuando las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, definitivamente el pecado ya no puede morar en nosotros. Si de una u otra manera está en nosotros, va a ser siempre considerado como un intruso, como un extraño y como alguien despreciado. Por lo tanto, eso implica que inmediatamente nosotros buscaremos la forma de separarnos, de echarlo fuera de nuestras vidas. Y declara en la palabra, dice, sea destruido. Si el viejo hombre está muerto, viene la pregunta: ¿por qué siento un impulso de pecar, dentro de mí? Ahora, repito y quiero para entender mejor esta pregunta: ¿por qué siento un impulso de pecar dentro de mí? Y aquí viene exactamente la explicación. Dice en este enunciado: viene de la carne, la cual es distinta al viejo hombre. Es difícil describir con precisión la carne. Algunos la han llamado la proyección en la cual el hombre interno es mostrado. Nuestro ser interno tiene deseos, impulsos, pasiones. ¿Qué implica esto? Estas son proyectadas en nuestra mente, en nuestra voluntad y en nuestras emociones. Recordemos entonces que la carne es lo que actúa el hombre. Ahora, si todo esto está en nuestra naturaleza, pero ¿cómo debemos nosotros proceder? Porque aquí nosotros vemos que declara que la carne es un problema en la batalla contra el pecado. Porque recuerde, la naturaleza que nosotros tenemos nos incita al pecado, pero si somos nuevas criaturas, no vamos a estar tranquilos, no vamos a estar conformes, va a ser un intruso, como decíamos anteriormente. Entonces, repito, la carne es un problema en la batalla contra el pecado. ¿Por qué? Ha sido, ¿qué sucede aquí? Vamos a ver. Ha sido entrenada de forma experta en hábitos pecaminosos por tres fuentes. Y aquí nos vamos a dar cuenta exactamente cómo fuimos, y la carne en sí no puede es cambiarse inmediatamente. Lo que cambia en nuestro interior es nuestro espíritu, porque está
relacionado con el Espíritu Santo de Dios. Y esto nos muestra, a través del Santo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos muestra y nos permite ver entre lo que es bueno y lo que es malo. Nos permite discernir ahora, porque antes todo lo malo podía ser bueno para nosotros. Entonces, dice, primero, el viejo hombre, antes de que fuera crucificado con Cristo, se entrenó y se imprimió en la carne. Pues esta parte siendo parte de nosotros. Segundo, el sistema mundial, en su espíritu de rebelión contra Dios, puede tener una influencia continua en la carne. Y es así. ¿Por qué? Si nosotros nos damos cuenta y a donde nosotros vayamos, si nos encontramos con personas que siguen en el pecado y que no han cambiado su manera de pensar y no han aceptado a Cristo, indudablemente ellos siguen creyendo que el pecado no es malo. Y eso influye en nuestras vidas, lamentablemente de forma muy negativa. Y finalmente, el diablo busca tentar e influenciar la carne hacia el pecado. Entonces, esto implica que nosotros estamos expuestos a la tentación. Con el viejo hombre muerto, aquí vamos a darnos cuenta cómo debe ser nuestra actitud, cómo nosotros debemos reaccionar, cómo nosotros debemos vivir. Con el viejo hombre muerto, ¿qué hacemos con la carne? Esta es la pregunta. Dios nos llama a participar con Él, en hacer activamente, día a día, con la carne lo que Él ya hizo con el viejo hombre. ¿Y qué fue? Exactamente crucificarla. Tanto así que nosotros tenemos que recordar lo que menciona Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 24. ¿Qué dice Pablo? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero cuando permitimos que la carne sea influenciada continuamente por los hábitos del pasado, del viejo hombre, el mundo y el diablo, entonces la carne ejercerá una atracción poderosa hacia el pecado. Si dejamos que el nuevo hombre en nosotros influya nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, entonces descubriremos que la batalla es menos intensa. Ahora, ¿qué es lo que aquí se menciona? ¿Qué es lo que realmente nosotros debemos hacer? Si hay un nuevo hombre, recuerde, aquí lo que se menciona en Gálatas, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Como decía anteriormente, discernir entre lo bueno y lo malo, y sobre todo, nosotros tenemos que darnos cuenta qué es lo que realmente le agrada a nuestro Salvador y Redentor. Por lo tanto, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque ha muerto, ha sido justificado del pecado. Nuestra esclavitud al pecado solo puede ser rota por la muerte. El viejo hombre debe morir. La forma, el estilo de vida, la manera de pensar que anteriormente nosotros teníamos debe morir y enfocarnos exactamente en lo que a Dios le agrada. Dice aquí, la muerte es la única libertad
que un esclavo conoce. Por eso no le tiene miedo. Somos hechos libres del pecado porque el viejo hombre debe morir con Jesús en la cruz. Ahora vive un hombre nuevo, un hombre libre, un hombre pensante, un hombre diferente, una persona diferente, una mujer que quiere agradarle a Dios. A eso es lo que nosotros debemos enfocar, eso es lo que nosotros debemos eh, manifestar en nuestra actitud, tanto en nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, como en nuestra manera de hablar. Habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Es así, habiendo resucitado de los muertos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya la muerte no tiene poder sobre él. Ya que hemos muerto al pecado con Jesús, la muerte no se enseñorea más de nosotros tampoco. El nuevo hombre no solamente tiene vida, recuerde esto, tiene vida eterna. Es la diferencia, ¿sí? Usted puede seguir pecando. Usted puede decir, pero estoy vivo. Sí, pero el momento de la separación, el momento en que usted parta a la eternidad, ¿a dónde va? ¿Qué tiene? ¿Vida eterna o muerte eterna? Mas en cuanto vive, para Dios vive. Esto es importante. Mientras yo estoy aquí en la tierra, ¿cómo es? ¿Cuál es mi comportamiento? La nueva vida que se nos concede no nos es dada para que podamos vivir para nosotros mismos de forma egoísta. Con la nueva vida, el para Dios vive. No estamos muertos al pecado, libres del pecado, y se nos da la vida eterna para vivir de la manera que nos plazca, sino para vivir para agradar a Dios. Mire, esto es importante. No estamos muertos al pecado, libres del pecado, y se nos da vida eterna para vivir de la manera que nos plazca. No, sino para vivir, para agradar a Dios. Esa es la diferencia. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Es más, acá vamos a leer nuevamente un comentario de Charles Spurgeon que dice al respecto: si Dios nos ha dado a ti y a mí una vida enteramente nueva en Cristo, hace la pregunta, ¿cómo puede ser gastada de nueva vida, la nueva vida a manera de la vieja vida? Imposible. ¿El espíritu debe vivir como el carnal? Claro que no. ¿Cómo puedes tú, que eras siervo del pecado, pero que has sido hecho libre por la preciosa sangre de Cristo, regresar a tu antigua esclavitud? Imposible. No podemos, no debemos. Nosotros tenemos que disfrutar ese regalo maravilloso y merecido que Jesús nos dio a través de su muerte y resurrección. Por eso, este cambio en la vida de aquel que ha nacido de nuevo era entendida y fue predicha como una característica del nuevo pacto de Dios, donde debido a los nuevos corazones, nuestro ser más íntimo desea hacer la voluntad de Dios y ser esclavo de la justicia. Declara Ezequiel 36, del 26 al 27, que Él cambiará, nos dará un nuevo corazón. Esto lo vamos a explicar
de forma más detallada la próxima semana. Bendiciones.